Una persona de confianza, otra persona de confianza, implicada en una trama de comisiones. Un proyecto político que llegó como respuesta a la corrupción, manchado por esa misma corrupción. Un gobierno de contención frente a la ultraderecha en el aire. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Santos Cerdán, una bomba en el PSOE. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Pedro Sánchez llegó por primera vez al gobierno en 2018 en una moción de censura presentada pocos días después de la sentencia de la Gürtel por financiación ilegal en el Partido Popular. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. El portavoz de aquella moción de censura era José Luis Ábalos, lugarteniente y secretario de organización de Pedro Sánchez en su revuelta orgánica contra la vieja guardia del PSOE. De aquello hace 7 años. José Luis Ábalos está hoy fuera del PSOE por un caso de corrupción. Quien le pide que dimita como diputado cuando estalla ese caso y quien le había sustituido como secretario de organización era Santos Cerdán. Pero resulta que en aquella trama no solo estaba aquel Koldo García, no solo estaba Ábalos, también estaba Santos Cerdán. Esto lo sabemos por un informe de la Guardia Civil de 490 páginas que trasciende en las últimas horas. Cerdán, siendo secretario de organización del PSOE, era el encargado, dice el informe, de gestionar el pago de comisiones a esa trama en la que también estaban Koldo García, José Luis Ábalos, a cambio de adjudicación de obra pública del Ministerio de Fomento. Una bomba en el corazón del PSOE y en la identidad del proyecto político de Pedro Sánchez. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. He pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. Pedro Sánchez ha fulminado a Santos Cerdán, ha pedido perdón. ¿Pero qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué dice exactamente el informe de la Guardia Civil? ¿Qué tipo de crisis se abre para el gobierno? Lo analizamos con Ignacio Escolar, director del diario.es. Hola, Ignacio. Hola, Juanlu. Y con quien mejor se conoce el detalle de esta investigación de la Guardia Civil, Pedro Águeda. Hola, Pedro. Hola. Empezamos, si os parece, por el informe, por los detalles del informe. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué trama dibuja este informe que implica tan directamente a Santos Cerdán, Pedro? Detrás del informe de la UCO hay un trabajo intensísimo de análisis de una ingente cantidad de dispositivos móviles que permiten reconstruir 3 etapas de corrupción. Y es muy importante ir a la primera, irse al año 2013, cuando Santos Cerdán, un diputado del Partido Socialista, que no gobierna en Navarra, diputado autonómico del Partido Socialista de Navarra, conoce a Koldo García, un militante de la zona, como ya hemos oído 1000 veces, vinculado al mundo de la seguridad, de la noche, capaz de presentarse como candidato donde nadie quiere, en un feudo a Berchale cuando ETA todavía mataba, escolta de cargos del PSOE, bueno, un perfil bastante peculiar, colaborador de casi todos los servicios de información en la lucha contra ETA. Ambos se conocen y a partir de ahí comienza la primera etapa de las 3 que se dibujan en el informe, que es Koldo García reconvertido, además de militante de PSOE, a conseguidor y a comisionista, a persona que busca licitaciones y obras y que presuntamente se lleva una parte, y que está monitorizado en todo momento por Santos Cerdán, sin que aparezca, como no ocurre en ninguna de las 3 etapas, cómo se beneficia de ello económicamente Santos Cerdán, pero que en cualquier caso controla sus movimientos, le guía y es a quien responde Koldo. Hay una segunda etapa. Hay una segunda etapa que describe la Guardia Civil, que es cuando a Santos Cerdán le hacen secretario de organización del PSOE por el ascenso de Pedro Sánchez y la confianza absoluta que tiene el presidente en él. Y claro, ya ese modus operandi de Navarra aterriza en Madrid. No hay en Santos Cerdán un cargo público desde el que poder corromper, pero claro, es alguien muy importante en el Partido Socialista, que es el partido que está en el gobierno. Y Santos Cerdán se lo trae a Madrid. ¿Qué puede hacer Koldo?
de chofer, vigilar las urnas en el procedimiento interno de elección del líder, pero descubrimos ahí algo que me ha llamado especialmente la atención y que me resulta muy inquietante y que desconocíamos hasta ahora. Es Santos Cerdán quien se ocupa de que después de haber traído a Koldo a Madrid, José Luis Ábalos, que ha pasado a ser el ministro de Transportes y a manejar un presupuesto inmenso, le tenga de sombra, le tenga al lado. Hasta ahora pensábamos que, bueno, que fue algo casi casual, necesito un chofer, sírvete de Koldo, que es un tipo de confianza, luego esa confianza entre Ábalos y Koldo de una forma natural se intensifica y se vuelven uña y carne. No, es que Santos, según apunta la Guardia Civil, colocó a Koldo de sombra de Ábalos. Koldo, hay mensajes en los que habla de que tiene 2 jefes. ¿Cómo que 2 jefes? ¿No es el ministro de Transporte tu jefe directo? No, sigue manteniendo de jefe a Santos Cerdán. De ahí que sea absolutamente todavía difícil de digerir que alguien que es secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán en este caso, esté tan implicado en el reparto de obra pública del Ministerio de Transportes y cuente como un elemento más, nada más y nada menos, que una constructora como Acciona, que está desde el principio, desde la primera etapa que recordáis hemos hablado, la de Navarra, hasta la última, hasta la tercera, en toda esta trama de corrupción. Pedro, ¿en qué se basa este relato? ¿Cuál es la pistola humeante del delito para la Guardia Civil? Porque, aunque Santos Cerdán diga que es inocente, la reacción incluso de Pedro Sánchez ha sido contundente. La Guardia Civil ha incluido, como adelantamos el día antes del informe, varias grabaciones. Son 8 grabaciones desde 2019 a 2023 realizadas subrepticiamente en secreto por Koldo a sus más íntimos colaboradores, seguramente a los que él llamaría sus amigos. De esas 8 conversaciones, en 5 aparece Santos Cerdán. Las otras son Koldo Ábalos, Koldo Cerdán, Koldo Ábalos y Cerdán. Esas 3 tipologías de conversación. Esas conversaciones estaban en casa de Koldo cuando es detenido en febrero de 2024. Resulta extraño que Koldo García haya reiterado por activa y por pasiva que la intervención en su casa fue una desproporción, que lo fue, con miembros de la Unidad Especial de Asalto de la Guardia Civil entrando armados hasta los dientes en una casa donde sabían que había una niña pequeña de 3 años. Todo fue grabado por una cámara de seguridad de Koldo, porque Koldo ya les había ofrecido la llave para que entraran y que podían entrar cuando quisieran. Podían entrar cuando quisieran y tú guardabas la pistola humeante, esas grabaciones y todos esos mensajes en tu casa. ¿Con qué intención? Hay quien ha publicado en estas últimas horas que cuando Koldo se vio cercado empezó a grabar, pero las grabaciones empiezan antes. Las grabaciones empiezan en 2019, como acredita el informe de la Unidad Central Operativa. Tampoco nada que nos sorprenda ahora que conocemos el perfil de Koldo García. La pregunta es la misma. ¿Cómo llegó alguien así a tocar tanto poder, a ser la mano derecha del ministro de Transportes? Sobre conversaciones que se encuentran, es que hay conversaciones que parecen, la Guardia Civil interpreta, y es difícil no hacer otra interpretación, que son las del reparto del dinero. Esto para ti, esto para mí, y con la duda de qué se queda Cerdán. Seguimos sin encontrar qué se queda Cerdán, porque que Cerdán interviene, que Cerdán sabe, que Cerdán intercede, queda absolutamente de manifiesto en los informes y en las conversaciones, pero que Cerdán gane, no. Y esa es la duda que yo creo que se abre ahora, que hay que investigar. Claro, dices eso, Pedro, y una de las cosas sobre las que se puede especular es, bueno, si el dinero a lo mejor no era para Santos Cerdán, para beneficio propio, sino que al ser secretario de organización del PSOE, pues estaba repitiendo un patrón que hemos visto tantas veces en política, ¿no? Se busca el dinero de obra pública para financiar ilegalmente el partido a través de comisiones. Dice Pedro Sánchez que va a encargar una auditoría externa para determinarlo, pero ¿sobre esto hay algo en el informe de la Guardia Civil? No hemos encontrado ningún indicio en el informe de que la actuación de Cerdán fuera tendente a financiar de forma irregular el PSOE, primero en Navarra y luego a nivel estatal cuando es secretario de organización en Madrid. No hay nada de eso. La Guardia Civil ha hecho un trabajo intensísimo, se detallan muchas cosas, se van a abrir muchas líneas de investigación a partir del informe y, sin embargo, no hay ninguna alusión, ni siquiera indirecta, en tantas horas de conversaciones, de mensajes, de grabaciones, a una financiación irregular del partido. La investigación sobre esta nueva línea del caso Koldo Ábalos Cerdán, que es la adjudicación de obra pública y su amaño a cambio de dinero, acaba de empezar. Ya es parte de todo el caso Koldo, que empezó como un trapicheo con las mascarillas en pandemia y se ha demostrado que eso era solo la punta del iceberg y que lo verdaderamente relevante estaba aquí, en la adjudicación de obra pública.
Pedro Águeda, compañero, gracias. A vosotros. Ignacio Escolar, voy contigo. Esto es una bomba. Es gravísimo. Lo mires por donde lo mires. Estamos hablando de 2 secretarios de organización corruptos en el Partido Socialista, los 2 personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez, y los 2 salen muy ranas. Es algo que sin duda le hace un agujero enorme a la imagen del gobierno, a la del Partido Socialista y a la de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que a ti te parece más preocupante, más contundente, lo que te ha llamado más la atención de estas 490 páginas del informe? Ahí aparece todavía el arranque de una investigación judicial, porque hay que recordar que ni siquiera Santos Cerdán está aún formalmente imputado. Es decir, no se le puede investigar, no ha tenido un registro, no ha mirado sus cuentas, no sabemos sus propiedades, todo eso todavía no ha empezado. Esto es solo el inicio. Y ya en el inicio lo que tienes es la evidencia de que en ese trama corrupta, que ya sabíamos que existía entre Ábalos y Koldo, él era el tercero, él era uno más, que en realidad ni siquiera era alguien ajeno, estaba en el núcleo de esa trama corrupta dentro del gobierno y del Partido Socialista. Creo que aún no sabemos hasta dónde llega, pero lo que aparece ya ahí es de una contundencia que ha dejado fuera de sitio a la inmensa mayoría de los ministros, a muchos de los socios parlamentarios. Antes de ayer estaba Gabriel Rufián defendiendo de forma muy vehemente a Santos Cerdán, que era además una persona muy querida por todos los partidos que apoyan al gobierno. Era la persona de enlace con Junts, con el PNV, con Bildu, con Esquerra. Era alguien que había trabajado mucho, fue clave en la investidura de Pedro Sánchez. Es un agujero negro de corrupción en el pleno centro del gobierno y del partido. Nos decía Pedro Águeda que en el informe no hay ningún indicio de que parte de ese dinero fuera a financiar ilegalmente el Partido Socialista, pero el hecho de que Ábalos estuviera metido en la trama, que su sustituto también estuviera metido en la trama, todo esto va contra la identidad del proyecto político de Pedro Sánchez. Ya con lo que sabemos hoy, que es que el secretario de organización, el antiguo secretario de organización y un asesor impresentable que trabajaba para los 2 estaban repartiendo, cobrando, gestionando mordidas de la obra pública, es gravísimo. Pero claro, ya encima si además resulta que por ahora no hay datos para demostrarlo, pero sí para sospecharlo. Si encima resulta que además estamos hablando de algo muy conocido en la historia de España, el 3%, las comisiones con la obra pública, algo que pensábamos que había dejado de pasar, pero que sabíamos que pasó de manera sistemática durante décadas en España en prácticamente la totalidad de los partidos y de las administraciones. Pensábamos que esto era pasado y pensábamos también que este gobierno y este partido no formaban parte de esas costumbres y esos usos tan terroríficos. La simple sospecha es demoledora, aunque por ahora no existan evidencias de que sea así. Ignacio, te quiero preguntar por un pequeño capítulo dentro de este informe que ha llamado mucho la atención, que creo que merece cierto contexto. Hay un momento en las primarias de 2014 del Partido Socialista, que gana Pedro Sánchez, en el que Santos Cerdán le pide a Koldo por mensaje que meta 2 papeletas más de gente que no ha venido a votar en la urna de las primarias y que luego los apunte como que han votado. ¿Tú crees que esto pone en duda el resultado de aquellas primarias? Hay que recordar qué primarias son. No son las primarias a cara de perro de Sánchez destronado y volviendo en el Peugeot a hacer una gira por España con 4 acólitos, uno de ellos Santos Cerdán, sino que hablamos de las primeras donde Sánchez era un candidato muy desconocido que se enfrentó al muy conocido Madina y que acabó ganando porque el aparato del partido, fundamentalmente Susana Díez, pero no solo, lo apoyó. Yo no sé el papel que tenía Santos Cerdán en aquel momento, pero era alguien que operaba en Navarra, que no estaba en el núcleo de decisión de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez era un recién llegado sin apenas conexiones con el partido. Luego sí, luego fue un hombre muy importante, pero me parece que eso es algo muy simbólico y que le hace daño también a Pedro Sánchez, pero que desde un punto de vista, si te vas al detalle, es una cosa menor. Es más la anécdota y el símbolo que algo que realmente tenga trascendencia, porque, en fin, las diferencias en esas primarias, tanto en las que ganó en el 14 como las que ganó en el 17, fueron amplísimas y no iba ni de 2 votos ni de 3. Y aparte que yo creo que en esas primarias y en muchas agrupaciones ese tipo de irregularidades, en todos los sentidos, pasaron más de una vez. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país. Ignacio, yo creo que ahora mismo el votante de izquierdas, aparte de en shock probablemente,
se estará preguntando de qué depende que el gobierno de coalición pueda aguantar después de esto. Depende de sus socios parlamentarios. Esta legislatura solo puede acabar de dos maneras. Una, por la propia voluntad de Pedro Sánchez, que decida convocar elecciones. Una potestad individual del presidente del gobierno. Ni siquiera es del Parlamento, ni del Consejo de Ministros. Es suya. Tiene que firmar él. Y la otra es por medio de una moción de censura que consiste en que el PP sea capaz de sumar un partido más. No necesita mucho. En el fondo debería ser sencillo para el Partido Popular, cuando presenta la situación como la de un gobierno que tiene que caer sí o sí, encontrar un solo aliado para presentar la moción de censura. ¿Por qué Pedro Sánchez lo pudo lograr con el PNV en la Gürtel? Porque en aquel momento sí había esa posibilidad. Y sobre todo porque también aquel Partido Socialista, a diferencia de lo que hace este Partido Popular, tenía nexos y alianzas y conversaciones con todos los partidos. El problema que tiene el Partido Popular es que, a pesar de la enorme debilidad del gobierno, a pesar de sus problemas enormes, ahora ya también de reputación pública, con este escándalo, son incapaces de encontrar un socio más. Porque hace apenas una semana, por ejemplo, dinamitaron los últimos puentes que quedaban con el PNV, con Junts, con Esquerra y con Bildu. Es imposible. PNV y Junts son los posibles aliados, por medio de intentar tumbar y lograrlo la cooficialidad del euskera y del galego y del catalán en Europa. Cuando tú te alías tanto con la extrema derecha, el problema que tienes es que te cierras cualquier puerta parlamentaria a alianzas con la miriada de pequeños partidos que en teoría podrían serte favorables. El PNV no es un partido de izquierda revolucionaria y Junts tampoco. La moción de censura, por tanto, complicada. Pedro Sánchez dice que no habrá elecciones anticipadas. Su reacción ha sido fulminar a Santos Cerdán, pedir perdón varias veces en una comparecencia de prensa. ¿Crees que Pedro Sánchez consigue sobrevivir a esto también, Ignacio? Yo creo que Sánchez se encuentra en una situación en la que, incluso jugando bien todas sus cartas, puede que no gane ya. Está muy herido, está muy tocado. Pero le ha salido bien la rueda de prensa, en mi opinión. Primero porque ha salido muy claro a pedir disculpas, a reconocer un error, y hay quien no lo crea, que crea que es puro teatro. Pero en general creo que ha sonado bastante más humano de lo que suelen ser sus comparecencias, que a veces se pasa de lo contrario, de chulo. Segundo, porque esto de la auditoría, que es un poco naif, porque si hay un problema de financiación en vez del partido, no estarán las cuentas publicadas en el Tribunal de Cuentas, estará en otra parte. Pero tampoco resta, en el sentido de por lo menos ofrecer un intento de indagar qué ha pasado ahí después de encontrarte con 2 secretarios de organización presuntamente corruptos. Y luego ha hecho una cosa, creo que bien, que es no convertir esto en un y tú más con el PP. Y lo tenía muy fácil, porque basta con recordar cómo fue la rueda de prensa a Mariano Rajoy cuando sale la Gürtel. Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP con esta rueda de prensa y con este cese inmediato de Santos Cerdán. Es algo que está en el subtexto, es algo que todo el mundo percibe. No es lo mismo cuando pasó algo con Isabel Díaz Ayuso, dimitió Pablo Casado. Y cuando empezó la Gürtel, el primero en dimitir fue un ministro socialista de Justicia, Mariano Bermejo. Aquí la dimisión ha sido en horas, desde que se conoce los detalles de ese informe. Y la manera en la que lo ha presentado Sánchez, sin mencionar todo ese subtexto, creo que le ha salido bien. Ahora bien, si sale de esta es James Bond, porque tiene una situación dificilísima. Ignacio Escolar, director del diario.es, gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos, Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.